Pues, les voy a dar la bienvenida a la última parte del capítulo número 12, el trauma musculoesquelético. Estamos hablando del PH-TLS en su 10ª edición y ustedes van viendo que vamos desintegrando pedacito a pedacito este libro para que ustedes vayan aprendiendo, que ustedes sepan cómo son las cosas realmente y que después, pues cuando venga alguien y les diga, es que no se improvisa, en su ignorancia se queden pues guardados en su capítulo, ¿no? Y aquí es en donde vamos a aprender a salvar vidas como se debe, como profesionales de la salud que somos. Señores, vamos a hablar de las fracturas. Ustedes saben que tenemos dos tipos de fracturas. Tenemos una fractura abierta y tenemos una fractura cerrada. Pero ¿cuál es la diferencia entre esto? Obviamente, nosotros sabemos que cuando tenemos una fractura cerrada es porque la piel se encuentra intacta, no ha sido quebrantada, como en el ejemplo de la fractura abierta, donde pedazos de hueso van a traspasar la piel y el tejido hasta ser expuestos al medio ambiente. Y no importa si que fue un pedacito nomás, si es que solamente fue un pedacito, fue una punta, a eso le vamos a llamar una fractura expuesta porque ya estuvo expuesto, ¿no? Y mientras estuvo expuesto al medio ambiente, le vamos a dar esta palabra. Entonces, tenemos dos tipos de fracturas, abierta y cerrada. Hablando de las fracturas expuestas, los extremos del hueso fracturado se pueden contaminar con bacterias de la piel que lo recubren del medio ambiente, ¿no? Esta contaminación puede provocar la grave complicación de una infección. Es igual que cuando nosotros estamos haciendo un acceso intraóseo. Si es que tú no limpias bien el área en donde nosotros estamos utilizando el acceso con la aguja, vamos a causar una osteomielitis, ¿no? Y esto, obviamente, si tú fuiste el que hizo el acceso intraóseo, la culpa va a ser tuya porque no tuviste una buena asepsia, ¿no? De igual forma aquí, cuando hay una exposición del hueso al medio ambiente, esa es la prioridad número 1. Tratar de evitar este tipo de infecciones o la osteomielitis, ¿no? Esto puede interferir con la curación de la fractura. Aunque las heridas cutáneas asociadas con la fractura abierta a menudo no se asocian con una hemorragia significativa, escuchen bien, señores, cuando estamos hablando de fracturas abiertas, generalmente no se asocia con un sangrado exsanguinante, ¿ok? Eso es lo que venimos hablando y haciendo puntaje todo el tiempo, el sangrado exsanguinante. Eso sí, va a haber un sangrado. Y lo más importante que te habla aquí el PH-TLS es que va a haber un sangrado no solamente desde el tejido blando, sino que en medio del hueso también va a presentar un tipo de sangrado. Pero tranquilidad, este tipo de sangrado es fácil de tratar. ¿Por qué? Porque se puede utilizar la presión directa o un vendaje compresivo y eso es suficiente para detener el sangrado en este sentido, ¿no? Nos dice, cualquier herida abierta cerca de una posible fractura debe considerarse una fractura abierta y tratarse como tal. En general, un hueso o un extremo de un hueso que sobresale no debe reemplazarse intencionalmente. Sin embargo, señores, aquí viene lo importantísimo. Los huesos ocasionalmente regresan a una posición casi normal cuando se hace la realineación para entablillarlos e inmovilizarlos. Así que esa teoría que les decían, la fractura expuesta, la fractura abierta, no se la puede inmovilizar, no se la puede realinear, no se le puede hacer la reducción en el campo, queda, señores, para afuera, ¿ok? Eso es lo que nosotros hacemos. Es posible que las fracturas abiertas no siempre sean fáciles de identificar en un paciente traumatizado, aunque
el hueso que sobresale de una herida, es obvio, las lesiones de los tejidos blandos cercanas a una fractura o deformidad pueden deberse a que un extremo del hueso atravesó la superficie de la piel para retroceder nuevamente. Y es ahí donde se confunden a veces, ¿no? Dicen, no, yo ya no veo el hueso salido, pero podemos observar que hay la lesión, que hay la fractura del hueso. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, eso va a ser una fractura expuesta, señores. Y vamos a ver cómo es que vamos a tratar estas fracturas expuestas. La gestión. Lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que detener la hemorragia. Siempre, señores, tenemos que utilizar la X al inicio de todo. Vamos a detener la hemorragia y vamos a evitar que haya shock. La presión directa y los apósitos de presión controlarán prácticamente todas las hemorragias externas. ¿Sí ve? Todas las hemorragias externas van a ser controladas solamente con presión directa o con apósitos y vendaje compresivo. Las heridas abiertas o los extremos óseos expuestos deben cubrirse con un apósito estéril humedecido con solución salina normal o agua estéril, ¿no? Considere realinear la extremidad deformada en el momento de entablillar para controlar no solamente el dolor, sino que también te vaya a facilitar el entablillado, te va a ayudar a estabilizar la fractura y posiblemente también va a mejorar la perfusión mediante la restauración de la alineación macroscópica de esta extremidad. Entonces, estas son todas las ventajas que tú vas a tener si es que tú sí sabes hacer tu trabajo. Y nuevamente te está diciendo, considere realinear la extremidad deformada. O sea, no tienes que transportar al paciente con el brazo hacia atrás, ni con el brazo hacia atrás, o la pierna hacia adelante, o la pierna hacia atrás. Siempre tenemos que buscar una posición anatómica o lo más cercano posible a una posición anatómica. Y dice, si los extremos óseos de una fractura abierta se retraen hacia la herida durante la reducción o la ferulización, esta información debe estar documentada. Importantísimo, miren, si cuando ustedes hicieron la realineación de la fractura expuesta, cuando ustedes redujeron la fractura, cuando ustedes le pusieron, volvieron a la posición anatómica y los huesos que estaban hacia afuera, que estaban expuestos, ingresaron nuevamente dentro del tejido, tiene que ser documentado. Y este documento no solamente tiene que quedarse ahí dentro de tu empresa, sino que tiene que ser pasado al doctor que te va a recibir en el hospital. Hey, doc, tenía una fractura expuesta, pero cuando hicimos la reducción, cuando hicimos la realineación de la fractura, entonces el hueso ingresó y esta es en la forma en la que nosotros lo inmovilizamos en una forma anatómica, ¿ok? Así que eso es importantísimo porque ellos tienen que saber que fue una fractura expuesta y que ahora ya el hueso está realineado, es justamente por las maniobras que tú hiciste en la escena, ¿no? Parte de la literatura reciente respalda la administración de antibióticos. Señores, miren, aquí vamos a entrar en otra parte que, ay, Dios mío, dame paciencia. Con la gente en nuestros países que pelea en contra de los antibióticos y dentro de su ignorancia, ellos piensan que no dar antibióticos está bien, ¿no? Porque va a afectar a los cultivos de sangre una vez que ingresa el paciente, cuando esto es una ignorancia completa. ¿Qué es lo que nos dice el PH-TLSA aquí? Y esto no es solamente aquí, ¿no? Sino en la versión anterior estamos hablando de que tenemos que ser proactivos con las infecciones. Entonces nos dice que, ¿en dónde estaba? Oh, se me subió mucho, perdón. Aquí dice, parte de la literatura reciente respalda la administración de antibióticos en función del peso y algunos datos muestran que la administración más temprana de antibióticos
puede reducir las tasas de infección. La administración de antibióticos está controvertida. Sin embargo, no hay evidencia de que la administración de antibióticos en el campo, en entornos urbanos o suburbanos, reduzcan las tasas de infección. Ahora, esto hablando de este tipo de traumas, ¿no es cierto? Pero ahora ya tenemos números que son, que respaldan en los sépticos, en el paciente séptico, en el shock séptico. Si nosotros iniciamos el tratamiento de antibióticos en la escena, esto va a ayudar para que el paciente empiece a mejorarse y empiece a quedarse menos tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, podemos empezar a tomar esos ejemplos, ¿no? Ahora ya tenemos estadísticas y números que nos dicen que sí, que si nosotros iniciamos el tratamiento en la prehospitalaria, estamos haciendo un cambio positivo en nuestros pacientes. Así que sí, por ejemplo, en mi empresa, aquí en donde yo trabajo, nosotros tenemos antibióticos. Tenemos un antibiótico que es Rocephin para el séptico, para el shock séptico, y tenemos Ancef para todo lo que es shock de trauma. Todo paciente traumático con heridas abiertas o con mordeduras de perro o de algún tipo de animal. Entonces iniciamos el tratamiento de antibiótico inmediatamente en la escena. Se les empieza con un acceso intravenoso y se les da el antibiótico. 2 gramos diluido en una bolsa de 100 mililitros de solución salina y se los pasa sobre 10 minutos. Así de fácil y así de sencillo, señores. Dice, antes de entablillar una extremidad lesionada, generalmente debe de regresar a su posición anatómica. Nuevamente, señores, si ven, por favor, antes de entablillar, inmovilizar esa extremidad, tienen que tratar de volverlo a la posición anatómica por todas las ventajas que ya vimos en la parte anterior. Dice, incluso el uso de la tracción suave si es necesario para realinear una extremidad a su longitud normal lo mejor posible y dentro del criterio clínico que sea razonable, ¿no? Que sea razonable. Una fractura reducida o la reducción que le decimos es aquella que recupera su alineación anatómica normal. Es más, te está diciendo aquí que es muchísimo más fácil hacer tu trabajo, realinear la extremidad para que tú puedas inmovilizar y ferulizar esta extremidad. Así que dice, hazlo una y otra vez. En segundo lugar, te dice, restaurar la alineación puede aliviar la compresión de las arterias o nervios y mejorar la perfusión y el funcionamiento neurológico. Realinear las fracturas también disminuye la hemorragia y ayuda, señores, con el control del dolor. Yo te puedo decir por experiencia, cuando se nos acababa el fentanil y solamente teníamos toradol, y el toradol, pues imagínense, dale para una fractura expuesta, una fractura cerrada, era lo único que teníamos. Pero una vez que se le realineaba la fractura, el paciente sentía dolor y el alivio al dolor inmediatamente. Entonces, sí, para mi gente, para mis técnicos en emergencias médicas básicas que siempre dicen, hey, yo no tengo nada para el dolor, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Hey, señores, tenemos que realinear. Una vez que tú realineas esas fracturas, solamente el volverlo a una posición anatómica va a aliviar muchísimo el dolor de estas fracturas y el paciente te va a agradecer más que tú le hagas la realineación, la reducción de estas fracturas, a que tú le lleves con un miembro deformado, porque esto va a incrementar el dolor, la incomodidad, el estrés, la inflamación, la circulación y pues todo lo que te está diciendo aquí, ¿no es cierto? Si la fractura está abierta y el hueso queda expuesto, el extremo del hueso debe enjuagarse suavemente con agua esterilizada o agua normal.
me lo pongo para acá. O agua, no, solución salina, ¿no? O solución salina. Según lo que permita el tiempo. Recuerden que siempre la prioridad va a ser el XABC. Las extremidades para nosotros no es una prioridad, a menos de que el paciente se encuentre estable. Así que no es motivo de gran preocupación si los extremos del hueso se retraen hacia adentro de la piel durante la manipulación, ya que las fracturas abiertas se requieren irrigación y desbridamiento en el quirófano de todos modos, señores. Así que toda esta mentira de que, si es una fractura expuesta, cuidado, no le tienes que meter los huesos, o cuidado con la infección, o tienes que inmovilizarlo tal cual como lo encontraste. Todo esto es una aberrancia, señores, es una mentira. Gente que está desactualizada y no tiene idea cómo realizar su trabajo. Por eso, aquí les estoy entregando la información directamente desde el plato hacia la boca. Nuevamente, señores, no es motivo de gran preocupación si los extremos del hueso se retraen hacia la piel durante esta manipulación, ya que las fracturas abiertas requieren irrigación y desbridamiento en el quirófano de todos modos. Sin embargo, el hecho de que el hueso estuvo expuesto antes de la reducción es información clave que se debe transmitir durante el informe del paciente en el centro receptor. No se deben hacer más de 2 intentos para restaurar una extremidad a su posición normal y si no se logra, se debe entablillar en esa posición como está. Señores, miren, señores, lindos, niñas lindas, caballeros, les están dando 2 oportunidades para realizar esta realineación, ¿ok? ¿De qué depende esta realineación y ¿cómo se llama? La realineación o la reducción de una fractura depende de que tú lo hagas la primera vez con éxito. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Una vez que tú identificas en dónde se encuentra la fractura y tú decides ya hacer la realineación, la reducción de esta fractura, tú tienes que tomar esa extremidad con fijeza, con firmeza, y una vez que tú haces la reducción, tú no puedes dejar ir esa extremidad hasta que alguien la haga. Medic 24, a medical call, 6021 Sam Houston Parkway North. Near southbound South Sam Houston. Emergencia. Espera un ratito. Sam Houston Parkway North Road, Blue Forest Town Center Boulevard. 1947. Ok, hasta que alguien pueda ayudarte con la inmovilización, ferulización de esta extremidad. O sea, ¿qué te quiere decir? Tú no lo puedes hacer solo, siempre vas a necesitar asistencia de tu compañero. Para realizar la inmovilización y ferulización, siempre se va a hacer en la articulación distal y la articulación proximal, en medio de eso. Y recuerden, siempre ustedes, después de que hacen la tracción, no pueden dejarlo ir hasta que se inmovilice esa extremidad y ya no lo tienen que volver a hacer. Sin embargo, para la gente que no sabe hacer su trabajo, el PHTLS les dice, señores, tienes 2 oportunidades. Lo hiciste una vez, fallaste. Lo hiciste la segunda vez, fallaste. Entonces ahora inmovilízalo en esta posición en donde tú la encontraste. Pero si tú ya le moviste a la pierna y no pudiste no pudiste inmovilizarlo con éxito, por lo menos déjalo en una posición anatómica. En la posición anatómica, especialmente si tú eres un técnico de emergencias médicas básico, porque esto va a ayudar muchísimo con el control del dolor. Con el control del dolor vamos a restaurar la circulación, ayudar con la inflamación, el dolor y el sangrado. Así que es importantísimo, señores, ¿ok? Así es como se realiza esta reducción.
Punto. Dice, el objetivo principal de la ferulización es prevenir el movimiento de la parte del cuerpo fracturada. Hacerlo ayudará a disminuir el dolor del paciente y estabilizar los fragmentos, lo que acabamos de hablar. Para inmovilizar eficazmente cualquier hueso largo de una extremidad, se debe inmovilizar toda la extremidad. Para hacer esto, se debe sostener manualmente el sitio lesionado mientras las articulaciones del hueso por encima, o sea, la proximal y la articulación distal del sitio de la lesión están inmovilizadas. Otra emergencia. Espérate un ratito. Ok, dice, hay numerosos tipos de férulas disponibles y la mayoría se puede utilizar tanto con fracturas abiertas como con fracturas cerradas. Hay gente que dice, oh, si es que está la fractura abierta, no podemos inmovilizar. No entiendo la lógica detrás de ese statement, detrás de esa aseveración, pero señores, si la fractura es cerrada o está abierta, sí se pueden utilizar todo tipo de férulas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar 4 tipos de férulas, ¿no? La primera va a ser almohadillas para las férulas para evitar el movimiento de la extremidad dentro de la férula, para ayudar a aumentar la comodidad del paciente y para prevenir las úlceras por presión. Este PH-TLS ahora está muy específico acerca de estas úlceras por presión. Por eso es que ya no se utiliza la tabla espinal para todo, solamente para extracción vehicular, ¿no? Y para transferir al paciente del piso hacia la camilla. Anyways, ustedes pueden utilizar una toallita cuando van a utilizar su férula, o si tienen los de aire, ¿no? Entonces esas pues ya están súper cómodas. Pero ese es el tipo número 1, el de almohadilla. Vamos a ver. Aquí está la otra. Todo lo que tenemos que hacer aquí. Estas son las recomendaciones. Las recomendaciones para cuando tú vas a inmovilizar a un paciente. Tenemos 4 recomendaciones cuando tú vas a ferulizar a un paciente e inmovilizar a un paciente. La primera, tenemos que utilizar algo suave que ayude a mantener la extremidad como almohadillas, dice, ¿no? Como almohadillas para mantener esa extremidad fija. Segundo, dice, quítese las joyas y los relojes para que estos objetos no inhiban la circulación. O sea, los anillos, los relojes, los brazaletes, esto tiene que ser retirado. Igual que las cadenas, cuando nosotros ponemos el collarín cervical, nosotros retiramos la cadena, porque si es que le pones encima de la cadena, cuando hagan las radiografías, va a salir la cadena. Eso sí, señores, no se lleven a la casa. Se los pido. Hay unos que, señor, eso le estorba a usted y pin al bolsillo. No sean bandidos. Tienen que ser honrados, señores, honrados. Dice tercero, vamos a evaluar las funciones neurovasculares, ¿ok? Neurovasculares. Dice, evaluar las funciones neurovasculares distales al interior del sitio del jurado antes y después de aplicar cualquier férula periódicamente a partir desde que se aplica la férula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Antes de aplicar la férula, tú deberías chequear circulación, pulso y sensación, ¿no es cierto? Y después de que inmovilizaste, tienes que volver a chequear porque si es que no mejora con la inmovilización, no debería empeorar. Si es que empeora es porque lo hiciste muy apretado o algo está mal hecho. Nunca, esto es una de las contraindicaciones de la ferulización, señores. Si es que
la entablillada, la reducción, produce muchísimo más dolor de lo que estaba antes, entonces es una contraindicación. Algo estuvo mal, ¿ok? Eso ya vamos a verlo más adelante. Y por último, después de entablillar, considere elevar la extremidad si es posible para disminuir el edema y las pulsaciones, especialmente si es que es miembros inferiores, ¿no? En los miembros superiores, por ejemplo, si es que hay fractura de la muñeca, radio, del brazo, antebrazo, lo que nosotros hacemos es cuando lo inmovilizamos, le ponemos las bolsitas de hielo. Y estas bolsitas de hielo ayudan no solamente con la inflamación, pero también con el dolor, ¿no es cierto? Cúbito y radio, eso es, gracias maestro, cúbito y radio. Nos dice, para disminuir el edema y las pulsaciones, también se puede usar hielo y compresas frías para disminuir el dolor y la hinchazón y se pueden colocar en la extremidad entablillada cerca del donde se sospecha la fractura. Así que esto es importantísimo, ¿no? Ahora, por ejemplo, si tiene una fractura de cadera o de fémur, señores, no vamos a conseguir 3 libras de hielo, ¿no? Para estar poniendo en ese tipo de extremidades. Ahí sí ya se nos complica. Listo, pasemos a las dislocaciones porque hoy tenemos que acabar Las articulaciones, las dislocaciones, las articulaciones se mantienen unidas por ligamentos. Los huesos que forman una articulación están unidos por músculos mediante tendones. Ok. Una dislocación es similar a una fractura y se produce en una área que va a crear inestabilidad. El profesional de atención prehospitalaria debe asegurarse de que estas dislocaciones no produzcan mayor dolor. Por eso es que tenemos que inmovilizarlas. Una dislocación puede ser difícil de distinguir clínicamente de una fractura sin una evaluación radiográfica y también puede estar asociada con una fractura. Señores, hay las fracturas y las dislocaciones, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven que el brazo está normalmente así, ¿no es cierto? Todos tenemos las chichis, las clavículas y los hombros. Tú llegas y el paciente tiene el hombro aquí, así tiene el hombro acá, caído hasta acá. Entonces, nosotros no solamente vamos a sospechar de que hay una dislocación, sino que hasta que se demuestre lo contrario, puede que haya también una fractura. Aunque la mayoría de las veces tú puedes observar que la cabeza del húmero está abajo y tú puedes ver la cabeza del húmero, sentirle acá abajo, no ver la extremidad afuera. Al igual que la deformidad de la cabeza del fémur, ¿no? Del fémur. Entonces tú puedes ver, además de que siempre tú vas a ver que la diferencia en el tamaño de los pies y la rotación en el pie, puede haber rotación interna, puede haber rotación externa. Y cuando hay dislocación del hombro, también tú puedes notar de que el hombro, además de que está caído, tú puedes ver que simétricamente el codo va a estar, el normal, a una altura un poquito más alta que el que está dislocado, ¿no? Entonces, tenemos algunas líneas anatómicas que nosotros podemos seguir, así como te enseñaron en la escuela, ¿no es cierto? Lo mismo que hay en la parte derecha, hay en la parte izquierda. Tienen que estar a la misma altura. Yo sé que todos tenemos algo un poquito más grande, ¿no es cierto? La chichi derecha es más grande que la izquierda, la bolita izquierda es más grande que la bolita derecha, la de los ojos, ¿no? La de los ojos, la oreja la derecha es más grande que la izquierda y así, ¿no? Pero son muy poquito, pero tú vas a darte cuenta cuando estamos hablando de dislocaciones, porque es no solamente una diferencia mínima, sino que actually es muy notorio, ¿no? Muy notorio.
Y por ejemplo, dislocaciones de los dedos, tú vas a ver cómo está hacia el otro lado, ¿no? De la muñeca, del codo, la dislocación de kneecap, ¿cómo se dice eso? De la rodilla, ¿no? De la rótula, también tú vas a ver que está fuera del lugar. Entonces, todo esto te va a decir, si tú tienes experiencia, por ejemplo, poniendo las extremidades, las articulaciones en su posición normal, pues, puedes hacerlo. Pero si no sabes cómo hacerlo, déjalo para un experto. Por ejemplo, nosotros tenemos protocolos de que cuando se disloca la rótula de la rodilla, entonces eso es muy facilito de volverlo a la posición, ¿no? Porque si tú lo dejas ahí por mucho tiempo, la inflamación y el dolor incrementan. Y lo único que tienes que hacer es realmente tener a la rodilla doblada y tienes que ponerla normal. Y una vez que el paciente está moviendo de doblado hacia abajo, entonces solo le empujas a la rótula, ¡pum!, hacia adentro, estirado, y le empujas a la rótula y ¡pum!, se fue y ya estuvo. Y eso les quita todo el dolor y a veces ni siquiera necesitan medicamentos muy fuertes para el dolor, ¿no? No se les tiene que dar esa cantidad de o ketamina o fentanilo, sino que con un ketorolaco pasan piola o a veces hasta con un Tylenol, ¿no? Están tranquilitos ahí. Ok, muchachos, vamos a seguir, porque si no, estamos en el puro cagüín aquí. Dice, la deformidad de una articulación proporciona una pista sobre el tipo y la dirección de la dislocación. La descripción adecuada que se debe proporcionar al médico del hospital debe basarse en el segmento más distal al descubrir la luxación. O sea, no es como que tú le vas a decir, ¿sabe qué, doc? Yo le moví y estaba dislocado, ¿no? Y ahora ya está bien puesto. No va a pasar. Pero si fue de la rótula de la rodilla, hey, doc, es un jugador de fútbol, se dislocó la rótula y la empujamos para atrás, está todo bien. Entonces, tú le estás diciendo al doctor lo que pasó en la escena y él puede hacer la evaluación postraumática, ¿no? Después del trauma, hacer sus radiografías, los exámenes que quiera hacer, porque tú ya lo hiciste en la escena. Por ejemplo, hay cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando es dislocaciones de hombros, si tú tienes una buena técnica, tú puedes ayudar a volver a ese hombro nuevamente en posición si tú sabes cómo hacerlo, pero eso no vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok, ahí está el ejemplo de una dislocación. El hombrito más caído, ¿no es cierto? Esta es la dislocación de un codo, de una rodilla derecha. Oh, esta es la dislocación de la tibia sobre el fémur. Esto quería que ustedes lo vean. Miren, las personas que ya han tenido dislocaciones previas, a ellos tienen una tendencia a dislocarse muy facilito. La gente que ya se ha dislocado el brazo, el hombro, ¿no? Por ejemplo, están jugando básquet y ¡pum!, afuera. Hacen alguna otra cosa y estaban cambiando un foco y ¡pac!, se les sale otra vez del brazo. Entonces, esta gente ya tiene esta tendencia. Realmente va a ser muy fácil. Inclusive ellos te van a decir, hey, muéveme el brazo así y se va a volver. Entonces, esta gente es muchísimo más fácil de volver a insertar la cabeza del húmero en la articulación, ¿no? Pero ya gente con experiencia de ahí, si es que no sabes o ellos no tienen idea de lo que está pasando, entonces hasta que se demuestre lo contrario, vamos a tratarlo como si fuera el hombro, como si fuera una fractura, ¿no? Entonces, ahí. Dice, a diferencia de los que sufren una luxación por primera vez, estos pacientes suelen estar familiarizados con su lesión y pueden ayudar en la evaluación y la estabilización, señores.
Así que ahí estamos. Eso es, el consejo más lindo que les puedo dar es que, hey, mi pana Batman, es que, por favor, escuchen a sus pacientes, ¿no? Hagan su evaluación inicial y secundaria y escúchenlos. Si ellos les dicen, hey, esto se hace así, se puede ingresar y tú te sientes cómodo, pues lo pueden hacer. Pero si es que es la primera vez, nuevamente tenemos que tratarlo como si fuera una fractura, ¿no? Un ojo, aquí como ojo y algo súper importante, ¿no? Llevar a estos pacientes al hospital con articulaciones dislocadas cuando no se pueden reducir por sí solo pueden ser muy peligrosas. Así que por eso es importantísimo que podamos llevarlos al hospital. Ahora sí, vamos a hablar de las consideraciones especiales y de los pacientes politraumatizados. ¿Qué es lo más importante de un paciente politraumatizado, señores, que ustedes tienen que saber? Cuando hablamos de pacientes politraumatizados es que estamos hablando de pacientes que tienen traumas en diferentes sistemas, ¿no? Diferentes sistemas. Entonces, el PHTLS siempre te va a decir que la prioridad siempre va a ser detener la hemorragia, o sea, X, después la vía aérea, después la ventilación, después la circulación y las extremidades, o sea, esto que estamos viendo ahorita no es prioridad. Si es que el paciente no está estable, las extremidades no es una prioridad. Son un agente distractor muy importante, pero la prioridad es mantener a nuestros pacientes con vida. Entonces, vamos a leer esta partecita de aquí. El cumplimiento de las prioridades principales de las encuestas del paciente con traumatismo multisistémico que incluyen extremidades lesionadas no implica que las lesiones de las extremidades deben ser ignoradas o que las extremidades lesionadas no deben ser protegidas de daños mayores. Más bien, significa que la vida tiene prioridad sobre las extremidades cuando se enfrentan a un paciente traumatizado críticamente con lesiones en las extremidades que no ponen en peligro su vida. Nuevamente, miren, estamos hablando de las fracturas expuestas, ¿no es cierto? Ustedes están en medio del lodo, la fractura se ve todo sucia, el brazo está todo contaminado. Entonces, sería muy irresponsable de tu parte o de mi parte encontrar un paciente con una extremidad tan contaminada y tratar de hacer una reducción en ese punto, en ese estado, ¿no? Lo que nos dice es, si es que el paciente se encuentra crítico, lo que tenemos que tratar de hacer a ese punto es darle la prioridad al X, A, B, C. Las extremidades no son prioridad, pero tampoco tenemos que olvidarnos como que no son parte del cuerpo, ¿no? Como que no son parte del cuerpo. Y esto es justamente, por ejemplo, cuando estuvimos en una competencia de motocross, y el paciente estaba saltando en su lomita y cuando cayó justamente, había llovido, el paciente cayó, la moto cayó sobre su fémur y se fracturó, tuvo una fractura expuesta. Entonces, lo primero que hicimos, miren, paciente estable con una fractura expuesta de fémur, no teníamos, obviamente, ¿no?, la seguridad de la escena, detener la carrera y en ese momento, para poder movilizar al paciente, tuvimos que cortarle todo el uniforme, la bota, toda la vaina y antes de hacer la reducción, la realineación de esta fractura, lo que tuvimos que hacer es, la ropa lo protegió mucho de la contaminación, ¿no? Pero como pasó el hueso, entonces sí estaba como con tierrita, como con lodo, ¿no? Entonces, eso no es vitamina, no es hierro, ¿no? Entonces sí tenemos que limpiarlo. Con 1 litro de solución salina, lo que hicimos fue lavarle, retirar la mayor cantidad posible de tierra hasta que se vio limpio, ¿no? Hasta que se vio limpio. Una vez que ya estuvo limpio, entonces después de esto, obviamente le dimos sedación y algo para el dolor y se procedió a hacer la tracción de esta fractura.
a lo que voy nuevamente, no porque es extremidad, no vamos a tratar como se debe, no lo vamos a tratar como se debe. Ahora, por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente que se volcó en una quebrada y cuando llegamos hacia la quebrada, el paciente estaba atrapado dentro del vehículo en un lodazal. Por más, señores, tenía las dos piernas fracturadas, el brazo fracturado, fracturas expuestas. Por más que nosotros hubiéramos querido mantener estas heridas limpias, no se puede. Entonces tuvimos que cortar los vehículos, ¿no? Hacer la extracción del paciente. Nosotros teníamos un equipo Lucas portable en ese entonces, así que hicimos la expansión, cortamos al vehículo, lo sacamos y cuando llegamos a la parte de arriba, porque estaba más o menos 120 metros en la quebrada, cuando lo sacamos, entonces en la parte superior, ahí fue donde empezaron a tratar de limpiarlo, pero el paciente lo sacamos con vida, que era lo más importante. Ya después, lo de las infecciones y la limpieza, señores, se hará en la parte superior. Pero operativamente hablando, ¿no? La prioridad nuestra era la seguridad de la escena, rescatar al paciente con vida y poderlo llevar a donde puedan tratarlo ya médicamente, ¿no? Así que eso fue uno de los ejemplos que yo puedo recordar en donde no pudimos mantener una asepsia en estos pacientes que tenían fracturas expuestas. Pero, nuevamente, si el paciente hubiera estado más inestable y estaba sobre la carretera, entonces hubiera sido otro tipo de prioridad. No hubiéramos podido tratar de limpiarlo algo más al paciente en vez de sacarlo así todo lleno de lodo. Listo, vamos a lo siguiente. Dice, la atención debe centrarse en mantener las funciones vitales mediante la reanimación y solo se deben tomar medidas limitadas para abordar las lesiones de las extremidades. ¿Sí ve? Algo limitado, no se olviden de las extremidades. También tenemos que ser conscientes de las extremidades, siempre dando la prioridad al X, A, B, C, D, independientemente de cuán dramática parezca la lesión. Dice, inmovilizando adecuadamente a un paciente sobre un tablero u otro dispositivo de inmovilización de cuerpo completo, tal como un colchón al vacío, todas las extremidades y todo el esqueleto quedan esencialmente ferulizados en una posición anatómica y el paciente puede moverse fácilmente. Miren, yo tuve un paciente en accidente de moto en donde la pierna estaba así, literalmente rotado 360 grados, ¿no? 360 grados. Entonces, cuando llegamos, el paciente estaba respirando normal, estaba ventilando normalmente, sí tenía un neumotórax, pero después de descomprimir el tórax, lo que nos preocupaba era la extremidad. Entonces, ahora había que destornillar, ¿no? Moverle a la pierna a una posición anatómica para tratar de empezar a recircular algo de sangre. Y lo importante es que, señores, después de que literalmente le dimos la vuelta, 1, 2, ahora sí, ¡pum! Revaluamos pulsos y fue increíble cómo empezó, ¿no? A volver a tomar color ese pie, esa extremidad. No teníamos pulsos fuertes, pero solamente con que el color haya cambiado para nosotros era un signo de que el paciente tenía algo de circulación. Así que cuando ustedes vean a pacientes que tienen extremidades que están así todas retorcidas, sí, señores, tenemos que volverlas a retorcer a la posición anatómica normal, ¿no? Ojalá tengan algo para el dolor y la sedación, porque eso les va a ayudar muchísimo, señores. Ok, continuemos. Esto es lo que muchos estaban pidiendo y como todos los piden, aquí estamos. Vamos a hablar del síndrome compartimental, señores. Síndrome compartimental. El síndrome compartimental se refiere a una afección que amenaza una extremidad en la que el suministro de sangre a una extremidad se ve comprometida por el aumento de la presión
de esta extremidad. Los músculos de las extremidades están envueltos en un tejido conectivo que se llama fascia, ¿no es cierto? Y esta fascia forma numerosos compartimentos en las extremidades en los que se encuentran contenidos los músculos. ¿Cuál es el problema de esta fascia? Esta fascia, este tejido, lo que pasa es que no es tan flexible y lo mantiene al músculo, y ese es el trabajo, ¿no? Mantenerlo firme, que no tiene mucho espacio para expansión. Y justamente como no tenemos espacio para que la fascia se expanda, entonces si tenemos un sangrado o tenemos un proceso inflamatorio dentro del músculo, lo que va a empezar a hacer es que esa fascia no se va, es igual que el cráneo, ¿no? No va a ceder, sino que lo que va a pasar es que va a empezar a presionar dentro de esos músculos y va a empezar a reducir la circulación, va a afectar a los nervios y a la movilidad, ¿no es cierto? Dice, la fascia muscular tiene un estiramiento mínimo y cualquier cosa que aumente la presión dentro de los compartimentos puede provocar un síndrome compartimental. ¿Qué es lo que les quería decir, señores? El síndrome compartimental básicamente es esto. Cuando hay presión debajo de la fascia y eso es lo que va a presionar, poner presión dentro del músculo por este tejido. ¿Y cuál es la solución, señores? Lamentablemente en la prehospitalaria nosotros no podemos hacer nada con este síndrome compartimental, pero en el hospital, señores, lo que sí van a hacer es que van a hacer una fasciotomía. ¿Qué es lo que es esto? Van a abrir a la piel y van a cortar la fascia para ayudar a que la presión que se generó dentro del músculo pueda liberarse y poder reiniciar nuevamente la circulación hacia las extremidades distales, señores. Así de fácil y así de sencillo. Entonces vamos a ver cuáles son las dos causas más comunes, señores. ¿Cuáles son las dos causas más comunes de un síndrome compartimental? Las dos causas más comunes de un síndrome compartimental son la hemorragia dentro del compartimento por una fractura o una lesión vascular y el edema del tercer espacio que se forman cuando el tejido muscular isquémico se reperfunde después de un periodo de fluido sanguíneo disminuido o ausente. ¿Ok? Entonces, el primero, un sangrado o una lesión o una fractura vascular. Y el segundo va a ser la edema del tercer espacio. Ahí están las dos. Dice, ¿dónde estábamos? En el tejido muscular isquémico se reperfunde después de un periodo de flujo sanguíneo disminuido o ausente. Sin embargo, una férula o un yeso aplicado demasiado apretado puede producir un síndrome compartimental por compresión externa. O sea, ¿qué quiere decir? Señores, si ustedes están inmovilizando a un paciente y le ponen muy apretado, lo que pueden generar es un síndrome compartimental. Igual que lo que estábamos hablando cuando hablamos con el torniquete, cuando se ponen los dos torniquetes separados con un espacio y los ignorantes dicen, no pasa nada, es que así dice. Señores, nuevamente, ¿qué le vamos a hacer? Allá, los ignorantes que se queden ignorantes. Por eso es que los dos torniquetes se tienen que poner juntos. Los dos torniquetes se tienen que poner juntos para evitar este tipo de problemas. Y aunque ustedes no lo crean, señores, si ustedes ponen, ¿cómo se dice? Venda adhesiva, ¿no? O esta cinta adhesiva después de que empiezan un acceso intravenoso y está demasiado apretado, eso es como que tú le estás poniendo un torniquete o le dejas al torniquete puesto. Esto va a incrementar, señores, el dolor, la inflamación, reducir la circulación. Así que tiene que ser mucho ojo. Cada vez que ustedes van a hacer algo circular alrededor de las extremidades, cualquiera que sea la extremidad, tienen que tener mucho cuidado, tienen que volver a hacer una reevaluación de la circulación, pulsos, movimiento, motor, sensibilidad, ¿ok? Ustedes tienen que hacer
todos estos tipos de evaluación, antes y después. Ya me enojé. Vamos a tomar agüita, muchachos. Ya me hacen enojar. Ok, miren. Ok, miren. A medida que la presión en el compartimento aumenta más allá de la presión capilar, el flujo sanguíneo a través de los capilares se ve afectado. El tejido servido por estos vasos se vuelven entonces isquémicos. Y esto es toda la historia detrás de un síndrome compartimental. ¿Capichi? O sea que ahorita sí, señores, no pueden estar confundidos. Nunca más me pueden decir que ustedes están confundidos con un síndrome compartimental o un síndrome de aplastamiento. No me pueden volver a preguntar, hey, ¿cuál es la diferencia entre un síndrome compartimental y uno de aplastamiento? ¿Ok? Lindo, muchachos. Son los mejores. Ustedes son unos duros. Ahora, vamos a hablar de los signos y síntomas de este síndrome compartimental. Tenemos dos signos tempranos de un síndrome compartimental. Un síndrome compartimental en desarrollo son, 1, el dolor que está por encima del dolor inicial apropiado para el trauma y que no responde a las medidas para aliviar el dolor. O sea, ¿qué dice? Si tú ya le inmovilizaste a la extremidad o le pusieron el yeso en el hospital y le dieron algo para el dolor y el dolor en vez de disminuir empieza a aumentar, empieza a ser anormal, este es el primer síntoma de que puede haber un síndrome compartimental porque está muy apretado. Y el segundo, hay sensación alterada, sensaciones anormales o sensación reducida ausente de la extremidad afectada. Empiezas a tener hormigueo, reducción de la movilidad, es como que se te duerme la extremidad, hay reducción del flujo sanguíneo y reducción del pulso, ¿no? Estas son los dos signos de que esto puede llevar a un síndrome compartimental. Importantísimo, mis señores lindos, esto pasa en la prehospitalaria y obviamente en la intrahospitalaria, ¿no? El dolor a menudo se describe como como desproporcionado con respecto a la lesión. Este dolor puede aumentar dramáticamente con el movimiento pasivo de un dedo o de la mano o del pie en esa extremidad, ¿no? Oh my God, ya vamos 1 hora. Ya vamos 1 hora. Yo creo que vamos a terminar aquí y ya no terminamos ahora, porque ya estamos 1 hora. Dice, los nervios. Los nervios son extremadamente sensibles a su suministro de sangre y cualquier flujo sanguíneo comprometido se manifestará con parestesias. El hecho de que estos síntomas normalmente se asocien con una fractura subraya la necesidad de realizar exámenes circulatorios, motores y sensoriales de referencia seguidos de exámenes seriados para que el profesional de la atención prehospitalaria pueda identificar los cambios. Ni tanto los prehospitalarios, eso es dentro del hospital, porque nosotros no podemos tener esos exámenes de sangre y toda esa vaina que está hablando aquí. Eso es intrahospitalario. Los otros 3 signos clásicos, y con esto terminamos, señores. Los otros 3 signos clásicos de un síndrome compartimental es que, vea, ya me adelanté, falta de pulso, palidez y parálisis. Falta de pulso, palidez y parálisis. Son hallazgos tardíos e indica un síndrome compartimental claro y una extremidad que está en peligro de necrosis, o sea, muerte muscular. Los compartimentos pueden estar extremadamente tensos y firmes a la palpación, aunque es difícil juzgar las presiones compartimentales mediante el examen físico únicamente. Eso sí, en el hospital ellos pueden medir cuál es la presión dentro de estos compartimentos y ellos pueden saber, no solamente en eso, sino también en los exámenes de sangre van a saber
si es que esto es positivo o negativo o está en camino, ¿no? Y aquí está, dentro del hospital. En la prehospitalaria nosotros no podemos hacer nada, pero podemos evitarlo. En el hospital, los médicos del hospital pueden medir las presiones. Ahí está, ¿sí ven? Los médicos sí pueden medir las presiones compartimentales en las extremidades donde se sospechan síndromes compartimentales. El síndrome compartimental debe tratarse definitivamente con una intervención quirúrgica emergente, que es la fasciotomía, lo que hablamos anteriormente, que implica una incisión a través de la piel o la fascia en los compartimentos afectados para descomprimir el tejido afectado. Por último, dice, solo se pueden intentar maniobras básicas en el campo. ¿Qué quiere decir? Se debe retirar cualquier férula o apósito muy ajustado y volver a evaluar la perfusión distal. Entablillar la extremidad proporciona estabilidad. No se recomienda la elevación, no se recomienda la elevación de la extremidad. Lo ideal es mantener la extremidad a nivel del corazón. Además, el tobillo debe estar en dorsiflexión. Esta posición, dorsiflexión. ¿Qué es la posición del dorsiflexión? Ok, hagámosle acá porque me voy a confundir con mi español y su inglés. Miren, la dorsiflexión es esto de aquí. Cuando vamos a hacer la inmovilización del pie, lo que queremos es que se flexione el pie hacia adentro, ¿ok? Vamos a flexionar el pie hacia adentro. Tenemos el pie así, ¿no es cierto? Entonces, en vez de inmovilizarlo hacia afuera, dorsiflexión hacia adentro, flexionando el pie hacia adentro. Así es la posición en la que nosotros tenemos que inmovilizar a este paciente. Emergencia. Ya me falta uno más. ¿Saben qué? Bien que vamos terminando, muchachos. Le vamos dando con las justas. Ok, eso es dorsiflexión, ¿ok? Dorsiflexión para los que no sabían. No se recomienda la elevación de la extremidad. Lo ideal es mantener la extremidad a nivel del corazón. Además, miren, las tóxicas y los tóxicos, los ex y las exes no tienen corazón. Así que solamente pónganle al nivel del pecho. Esos infelices, sin corazón, nos han roto el corazón muchas veces. Dice, debido a que el síndrome compartimental puede desarrollarse durante un traslado a larga distancia, los exámenes seriados son esenciales para la identificación temprana de este problema. O sea, que si tú vas a hacer un transporte largo, estamos hablando de más de 15 minutos, señores, tenemos que hacer evaluaciones cada 5 minutos de esta extremidad, especialmente si el paciente se empieza a quejar de que hay aumento del dolor, hay parestesias, hay afectación en la sensación, en la parte motora, reducción en la circulación. Así que eso es, maestros. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Hemos estado hablando por alrededor de 1 hora y 20 minutos del capítulo número 12. Trauma musculoesquelético, señores, trauma musculoesquelético. Y hasta aquí ha llegado el día de hoy. Para la siguiente vez vamos a ver, ya nos queda súper poquito ya para la próxima clase, va a ser solamente extremidad destrozada. Vea, esa extremidad, no pasa nada, tranquilito, fácil y sencillo. Tenemos amputaciones, ustedes saben, ¿quién no ha visto una amputación? Amputación, si le ven el piecito ahí, está amputado. Vamos a ver amputación en el campo, o sea, amputación cuando tenemos que nosotros amputar la extremidad. Y transportes prolongados, esguinces y se acabó. ¡Ja, ja! Y se nos acabó la clase, señores. Hasta ahí estamos. Señores, en YouTube,
En YouTube tenemos mi canal en donde se suben todas estas clases. Ahí van a estar toda la clase completa para que la puedan revisar. Así que eso es, mis queridos estimados. Muchísimas gracias por los corazoncitos. Ya no hay corazones, ya se acaban. Ahora sí, tomo preguntas, señores. ¿Tienen algún tipo de preguntas? Se acabó la clase, hasta ahí estuvo. En la página de YouTube estoy como Dani Astudillo. Dani Astudillo. Miren. Estoy como DANYASTUDILLO. Dani Astudillo. Ustedes le pueden dar clic aquí en TikTok, en Facebook, en Instagram, en cualquiera de esos, pues pueden ustedes ponerle y les va a llevar directamente a mi canal de YouTube. Y ahí, por favor, no se olviden de suscribirse, compartir los videitos que estoy poniendo, que nadie suscribe. Y bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahora sí, les tomo preguntas, mis queridos. El síndrome compartimental generaría taquicardia. La taquicardia, más bien, mi hermano, es por el... recordemos los estados de shock, ¿no? Si es que el paciente ya está en un estado inicial, la taquicardia es el primer signo del estado de shock, ¿no? Además que la taquicardia puede estar por el estrés en donde se encuentra ya el paciente. Y algo que siempre va a afectar a los pacientes es qué es lo que pasó, ¿no? Después de un accidente siempre vas a tener la adrenalina elevada y la adrenalina es lo que hace que suba, ¿no? Dice, ¿es mejor tratar, limpiar e inmovilizar al paciente en la escena o en la ambulancia? Elita Bella, mire, esto es importantísimo, muy bien la pregunta. ¿Qué tan contaminado está la extremidad